esta pequeña reseña de nuestro querido invitado de hoy, el señor Víctor Urquiza Salcedo, a quien tengo el gusto de conocer, pues, y sobre todo su objetivo principal, contribuir al desarrollo individual y de equipos empresariales como el crecimiento de las actitudes y resultados en una organización. ¡Qué increíble! Sus áreas de dominio son la asesoría potencializadora de equipos de ventas, asesoría también en comunicación interna, en desarrollar cultura de servicio empresarial, potencializar la identidad organizacional, programas de capacitación en cada una de las áreas, valoraciones también de clima laboral, análisis y necesidades de capacitaciones, entre otras áreas. Por supuesto, sus proyectos ejecutados, formación de coach ontológico profesional, coaching educativo, coaching para profesionales de belleza, coaching para emprendedores, coaching en liderazgo, coaching en profesionales de salud, coaching para jóvenes, qué lindo, y alto impacto en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Qué increíble, excelente. Su formación profesional está en curso en este momento en psicología organizacional, va a ser próximamente colega mío, yo también soy psicóloga organizacional, y talento humano ontológico, acreditado por la FICOP, Federación de Coach de Argentina, miembro acreditado de la Cámara Internacional de Conferencistas, coach ontológico profesional certificado por ICI, Instituto de Coaching Internacional, coaching empresarial, y también Speaker Member Certification del Latin American Quality Institute, certificación internacional de formador de formadores, miembro de la red de mentores latinoamericanos y una vasta experiencia en todo lo que es procesos y balance. ¡Qué increíble! Y por supuesto, ingeniero en marketing de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Su experiencia laboral, director capítulo Ecuador del ICI, Instituto de Coaching Internacional, y director, por supuesto, de su propio emprendimiento, ASEC, Escuela de Coaches del Ecuador, gerente regional de Olivosec, gerente de mercadeo de Seguros Sucre, gerente de seguros del Pichincha, gerente comercial del Banco La Previsora, y anterior a eso, gerente de ventas del Filambanco. Fíjense ustedes, una gran experiencia que nos va a compartir. Bienvenido, Víctor, y gracias por tener un espacio de tiempo con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Malú, gracias por la invitación, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan esta noche en las diferentes redes sociales y sobre todo a aquellos amigos que están aquí en la sala. Muchas gracias, veo por ahí algunos rostros conocidos, muchas gracias por acompañarnos y gracias, Malú, por la invitación. Vamos a hacer y vamos a poder decir lo que sabemos hacer y sabemos decir. Adelante, Malú. Gracias a ti también. Y bueno, pues no dejo de agradecer a las personas también que han compartido la información en sus redes sociales. Pero cuéntanos, antes de tu tema que nos vas a tratar el día de hoy, cuéntanos un poquito esa trayectoria profesional que ha sido muy enriquecedora. Cuéntanos, por favor. Bueno, gracias, Malú. Definitivamente hablar de uno mismo a veces no resulta tan fácil. Y cuando empiezo a hablar de mí me doy cuenta que ha pasado mucha agua debajo del puente. Entonces a veces procuro no hablar mucho de mí, pero finalmente vamos a tratar de resumir en algunos aspectos lo que hemos hecho. Bueno, nosotros tenemos como trayectoria una formación obviamente académica y tenemos muchos años, tengo alrededor de unos 20 años gerenciando empresas, sobre todo en la especialidad de la banca y seguros del país. He sido docente universitario de las universidades como Espíritu Santo, fui decano de la Facultad de Marketing de la UES, he sido docente de la UES, del Tecnológico Espíritu Santo, del Ecotec, de la Politécnica, he estado ejerciendo la docencia universitaria por algunos años, gerente de empresa como 20 años y consultor empresarial paralelamente. Sin embargo, hace unos 7 años me certifiqué como coach ontológico empresarial. Entonces, realmente a partir de que estudié coaching y me certifiqué como tal, que esto demanda 200 horas de formación, más las horas de vuelo que tenemos ya en la actividad, en realidad a mí me apasionó mucho y me permitió la posibilidad de desarrollar otros tipos de temas más allá de la especialización, que es la ontología, y hemos desarrollado y tenemos en este minuto direccionando una consultora que se llama ASEC Escuela de Coach. Nosotros nos especializamos en la capacitación y la formación virtual en temas empresariales y en temas de formación en diferentes disciplinas de coach, a nivel nacional y a nivel internacional. Realmente el tema del coaching es un tema que a mí me apasiona mucho. En realidad para mí ya la formación académica quedó en segundo plano. Para mí la pasión en este minuto es el coaching. Estoy actualmente estudiando una especialización, estoy haciendo una certificación internacional, un diplomado en
en psicología organizacional y talento humano. Como bien lo has dicho, en virtud de justamente darle más input a lo que venimos haciendo, porque nos gusta la gente, trabajamos con la gente muchos años y creo que se hace necesario que conozca algunas herramientas que me van a ayudar a ser mucho más efectivo a la hora de la gestión. Así que estamos aquí para aportar, para ayudar, para colaborar. Siempre nos gustan las personas, la gente, el crecimiento, el desarrollo, el descubrirnos, el autodescubrirnos. Y los que hacemos coaching y los que hacemos coaching ontológico, que es una especialidad, en realidad nos apasiona mucho el poder colaborar en procesos de acompañamiento para las personas. Así que, en definitiva, son 3 aristas con las que he manejado: la gerencia empresarial, la docencia y la consultoría y coaching actualmente. Qué espectacular, excelente. Y yo creo que básicamente este inmerso desarrollo que has tenido ha sido para contribuir el crecimiento de esas actitudes, como tú lo pones dentro de tu objetivo, actitudes y resultados de una organización. ¿Por qué es tan importante esto para las empresas, para los emprendedores, para los empresarios, Víctor? Sí, hay una cosa que es importante, Malú, resaltar, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es descubrir lo que le gusta hacer y de lo que disfruta hacer, y que eso le permita la posibilidad inclusive de ganar dinero y hacer de eso su vida profesional en el tiempo. Y esto ha sido una de las características que a mí en lo personal he descubierto, he alcanzado, he logrado, y es lo que me hace sentir realmente, diría yo, realizado hasta cierto punto, sin que esto signifique que no dejemos de seguir aprendiendo. Es decir, yo sigo estudiando, sigo preparándome, porque esa es la mentalidad del eterno aprendiz. ¿Cuál es una de las características de lo que se hace en el término de lo que hacemos nosotros? Son 2 cosas concretamente. Primero, que la posibilidad de ser un coach te permite la posibilidad de tocar vidas y generar procesos de cambio en las personas. Para mí, una de las satisfacciones personales que yo tengo es la posibilidad de haber tocado vidas, haber generado procesos de cambio y que la gente te lleve en su corazón y en su mente por mucho tiempo. Y lo segundo es la obtención de resultados. Realmente el resultado se potencializa y se maximiza cuando tú tocas vidas para mejor. Entonces, nosotros en concreto, en la actividad que yo realizo, es que nosotros generamos procesos de cambio en la persona, pero procesos de mejora también en la organización. Así que vamos a empezar en la conferencia del día de hoy a romper algunos mitos, Malú, en el hecho de creer que la motivación es un tema distante del resultado, y eso no es tan cierto. Así que vamos justamente en el conversatorio que vamos a tener el día de hoy, vamos a ver la coherencia y la realidad que existe y la mirada correcta que debemos tener de que el trabajar con el ser, trabajar la parte de la motivación, trabajar el desarrollo del individuo, está intrínsecamente amarrado con el resultado, con el éxito. Así que vamos entonces, cuando tú quieras, perfecto, empezar a hablar de esto. Vamos, excelente, adelante. Es importante hacer un antecedente, Malú, a ver, y para las personas que están acá en la sala, hablar del coaching es un tema que en los actuales momentos está como muy de moda, está en boga, y mucha gente definitivamente piensa que ser un coach es ser un motivador. Y eso, bueno, no es tan cierto, en virtud de que dentro de la lista del coaching existen muchas especialidades. Por lo tanto, mucho cuidado con creer que todo el mundo es un coach. Puede ser un coach, pero hay que determinar la especialidad. Okay. En nuestro caso, es decir, hay coaching para parejas, hay coaching educativos, hay coaching empresariales, hay coaching sistemáticos, hay coaching deportistas, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso hay una especialidad que se llama el coaching ontológico. ¿Qué es la ontología? De una u otra manera es el desarrollo del ser, el estudio del ser. Porque el coach ontológico entiende que dentro de la ontología hay 3 aspectos fundamentales en los que se asienta el comportamiento del ser humano, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos y de una u otra manera con la comunicación. Entonces, el coach ontológico lo que hace es desarrollar, potencializar en el individuo estas 3 aristas que son tremendamente importantes. Por eso que la ontología trabaja mucho el desarrollo de estas competencias en los profesionales o en las personas. Es por eso que el coaching ontológico, que es una especialidad de todas las especialidades que hay en el coaching, trabaja mucho en ese aspecto. Entonces, el coach ontológico ayuda a las personas a desarrollar de mejor manera su perfil personal y profesional. Es decir, antes de ser un buen profesional, hay que ser una buena persona. Entonces, es importante empezar a entender que lo que hace el coach ontológico es potencializarte como persona inicialmente para luego que seas un profesional con resultados y con éxito. Así que, en ese sentido, quisiera romper el primer mito de creer que un coach es un motivador y que un coach se asienta en el concepto estrictamente de arengar, empujar, incentivar, motivar gente. No se trata de eso. Se trata de ser un profesional
que primero desarrolla el concepto del ser en el individuo y luego de eso trabaja el concepto del resultado y la gestión como tal, que es tremendamente importante, que existe el equilibrio entre lo que nosotros conocemos dentro del coaching como el ser y el hacer, porque ese es el equilibrio que necesitamos encontrar todos. Ser y hacer como el equilibrio que hoy se demanda para realmente marcar la diferencia en el mercado. Correcto, y tener una productividad que se compagine con lo que el emprendedor quiere o con el empresario quiere, ¿no? Ingresos, productividad, mejora. Definitivamente, qué interesante, Víctor. Y cuéntame cómo lo enlazas a la parte netamente empresarial. Cuando las personas te llaman y te dicen, por favor, Víctor, necesito este tema o esta necesidad, tengo esta necesidad, ¿cómo lo enlazas? Bien, aquí vamos a ir tratando de romper mitos, Malú, de una u otra manera, para que los amigos que estén en la sala vayan de una u otra manera interpretando correctamente la filosofía del coach ontológico, ¿no? Y es que en los actuales momentos, las empresas, a pesar de tener dentro de su staff de directivos, tener personas PhD en administración de empresas o personas que tengan una maestría en administración gerencial, sin embargo, el diagnóstico general que existe a nivel empresarial es que las necesidades siguen siendo las mismas. Sigue siendo problemas como problemas de comunicación, problemas de clima laboral, siguen habiendo problemas de productividad, siguen habiendo problemas de alto nivel de rotación de personal, etcétera, etcétera. Es decir, la pregunta es, ¿cómo así si a partir del conocimiento y a partir de la formación académica los problemas siguen manejándose y siguen existiendo a nivel del manejo del talento humano? Esa es la gran incógnita que todavía los empresarios o las empresas como tal no han podido responderse. Es ahí donde nace el coach ontológico, donde el coach ontológico dice, ok, es importante tener el conocimiento conocido como el hacer, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente la academia, la universidad, las instituciones te forman en el conocimiento, te dan herramientas para que tú puedas cumplir la tarea, te forman y te dan herramientas para que vayas y gestiones alguna actividad particular, de cualquier índole, de cualquier profesión. Entonces, tú cuando te gradúas en la universidad, sales con herramientas que te permiten realizar la tarea. Pero eso no es suficiente. ¿En virtud de qué? Conociendo cómo hacer las cosas, no logras hacer el input adecuado, no logras hacer el clic adecuado con relación al talento humano, al manejo del talento humano o relacionarte con el talento humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahí se produce una suerte de vacío, que el conocimiento no es suficiente si no tienes la habilidad y el desarrollo del ser, de adentro hacia afuera, es decir, de tu persona como líder hacia tus pares, hacia tus colaboradores, hacia tus directivos dentro de la organización. Es por eso que hay muchos profesionales con altos niveles de formación académica, pero que no logran hacer clic dentro de la empresa. Siguen teniendo problemas de comunicación, siguen teniendo problemas de productividad, siguen teniendo problemas de resultados con sus equipos de trabajo, siguen teniendo problemas de gestión. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es suficiente y hay que trabajar el concepto del ser para potencializarnos y ser mucho más asertivos a la hora de obtener el resultado. Y esto me da lugar a pensar de que cuando ya los empresarios empiezan a entender correctamente este concepto, que tú bien lo manejas, las personas empiezan también a fortalecerse en su propio yo y sobre todo pueden dar lo mejor de sí. Porque correcto, en definitiva, y eso nos enseñan en psicología organizacional, si tú no estás bien contigo mismo, ¿cómo puedes hacer las cosas bien con los demás? Qué correcto, interesante, qué interesante. Continúa. Eso es lamentablemente, el orden está invertido, ¿no? Las universidades se visten al revés, te dan las herramientas técnicas para la gestión, pero no te forman como el ente que necesita formarte para efectos de. Entonces, es ahí donde el coach ontológico encontró un espacio y dice, a ver, si tienen todas las habilidades y manejan todas las inteligencias, entonces hay que trabajar una, que se trabaja desde el ser, que es la inteligencia emocional. Es decir, estamos en la época del talento, Malú, estamos en la época del talento, estamos en la época de esas actitudes que el ser humano necesita potencializar. Sobre todo ahora, más que nunca, Malú, que estamos en situaciones, digamos, de estrés, de tensión, de mucha crisis emocional. Se necesita realmente primero sostener al personal, darle las herramientas de soporte emocional, para que con las herramientas que tienen de conocimiento y de habilidades y competencias puedan ser mucho más productivos. Pero lamentablemente esa es la miopía que algunas gerencias no terminan de entender. Y es que no es suficiente el conocimiento, hay que trabajar al ser humano para potencializarlo.
Sabes que lo que has dicho tiene mucho, mucho sentido, porque en este momento al menos que estamos viviendo tanta tensión, tantas situaciones de conflicto a nivel familiar, social, político, bueno, una serie de cosas que lamentablemente nos agobian a todos. En ese preciso momento, el empresario le exige al colaborador que dé un rendimiento mucho mejor, que tenga mayor énfasis en la venta o a nivel comercial, que den los resultados necesarios, pero lamentablemente esto no es posible 100%. Y ahí es donde vienen las diferentes falencias y caen los procesos. Y ahí es donde las personas no se dan cuenta que todo tiene un círculo, que todo tiene que ver con el estar bien, el manejarse de una manera más idónea y sobre todo el tener esa paz y esa quietud que tienes que tener al momento de dar resultados. Sí, lamentablemente ahí está la miopía empresarial, ¿no? O sea, ellos creen que el resultado se obtiene a través de la instrucción, de la política y del procedimiento como tal, que es a partir de tener claro esa película y de tener un gurú que tiene conocimientos del procedimiento, se pretende obtener el resultado. Pero olvidan algo fundamental, y es que para obtener ese resultado primero hay que abonar el terreno, hay que preparar el terreno, hay que trabajar en la gente. Y eso es lo que el profesional que no tiene una formación desde el ser, definitivamente patina en ese concepto. Y es por eso entonces que se generan resistencias, se generan deserciones en las empresas, rotación de personal y se genera inclusive una baja productividad. Yo siempre he dicho como gerente de compañía, un gerente de una empresa no debe estar contento con el resultado obtenido a final del ejercicio en el año, sino que la pregunta que debe hacerse un gerente de una empresa es ¿qué más hubiera podido lograr obtener con un clima laboral mucho más equilibrado, mucho más estable? Porque finalmente tú puedes obtener grandes resultados en términos de ventas, pero la pregunta es cuánto más hubiera podido vender o producir si hubiera tenido en orden mi casa por dentro. Porque no te olvides, y tú como experta en talento humano lo debes saber, que lo que entra por productividad a veces se escapa por el nivel de rotación de personal que existe, por la deserción de personal, porque finalmente todo ese proceso de tener que obtener personal nuevo en una empresa cuesta tanto dinero como se produce cuando ingresa en la venta. De tal manera que esta es una de las miopías que desafortunadamente no se alcanzan a ver. Y no se trata de dar instrucciones, se trata en este momento de generar otro tipo de estrategia, otro tipo de naturaleza. Es lo que pasa casualmente, Malú, inclusive hasta con la educación. Nosotros dictamos un programa de coach educativo. Los docentes y el mismo Ministerio de Educación como tal no terminan de entender que el resultado que están obteniendo los maestros, y no ahora, sino durante muchos años, es que no están siendo productivos. ¿Y por qué no están siendo productivos? Porque los estudiantes no quieren estudiar, los padres de familia no están involucrados y la sociedad no los valora. Con esos tres indicadores, a nivel empresarial diría, señores, lo que están haciendo no sirve. Hay que cambiar el modelo. De tal manera que mientras no nos sentemos a analizar y evaluar qué podríamos lograr de mejora en el resultado, cambiando nuestra actitud, trabajando el talento humano, creando las condiciones adecuadas, per se de tener la herramienta y el conocimiento, mientras no existe ese cuestionamiento, no exista ese deseo de mejorar, entonces seguiremos patinando en la misma historia. Y es verdad porque en muchas de las ocasiones las personas a veces solo piensan en lo que va a hacer, en lo que va a generar el dinero o lo que me va a traer como consigo. Pero definitivamente al momento de tener un buen resultado, ese equilibrio que tú hablas, tan importante que debe de ser medido y contabilizado, porque lo que no se maneja con indicadores es totalmente invisible, no existe, no hay nada. Generalmente en las empresas, ¿cómo se mide la productividad? ¿Qué indicador se establece en términos de la productividad? En términos de la cantidad de producción, el tiempo. Estos son indicadores que generan de una u otra manera y de la manera que se miden los resultados en una organización. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas organizaciones en términos de generar programas de mejora interna en la organización. Y te voy a poner un ejemplo clásico. ¿Cuáles son los indicadores que le permiten de una u otra manera valorar el trabajo que hace un director de área, un supervisor o un líder de equipos de trabajo? ¿Cuáles son los indicadores tradicionales? Los indicadores tradicionales son cuánto vendió, cuánto ingresó en dinero, cuántos clientes más ingresaron a la organización.
pero no hay un indicador que le establezca a ese líder qué nivel de rotación tiene su personal, o cuál es el nivel de deserción que tiene su personal, o cuál es el nivel de clima laboral que maneja su equipo de trabajo con relación a su liderazgo. Estos son indicadores que no se manejan, estos son indicadores que no se miden, no son indicadores que son parte del desarrollo del líder, sino que solo el líder lo cuantifica por efectos del resultado. Y es a partir de ahí que el resultado se obtiene a cualquier costo, indistintamente de cómo se maneja el clima laboral. Y esto es lo contradictorio, porque por un lado se generan resultados, pero se pierde mucha gente y se pierde mucha productividad en el momento que la gente tiene que irse por el mal manejo del talento humano. Es ahí donde entonces es importante empezar a entender que lo que se tiene que buscar en los actuales momentos es el equilibrio, empezar a buscar que mi indicador de influencia no solo esté orientado al resultado, sino también al desarrollo del ser de mi equipo de trabajo. Si yo, como gerente de una compañía, no le doy importancia al desarrollo de mi equipo de trabajo como clima laboral, como bajar el nivel de rotación, como indicador de gestión, y no quedarme solamente en la productividad, entonces estoy trabajando en desequilibrio. Es importante empezar a cambiar la mentalidad, que tratemos de trabajar y seguir observando la obtención del resultado, pero sin perder de vista obtener el estado que demanda el clima laboral adecuado, porque seguramente con ese clima el nivel de productividad va a ser superior, va a ser mayor, sin lugar a dudas. Tú dijiste una palabra clave y me gusta resaltar estas partes que lo estás diciendo súper bien. Dijiste que si el coaching ontológico no impacta en las personas, el liderazgo definitivamente no se va a ver bien constituido y va a tener falencias. ¿Cómo haces esta parte tan importante? Bueno, aquí esta pregunta a mí me apasiona mucho, Malu, esta pregunta, porque resulta que los coaches ontológicos hemos sido valorados, reconocidos como motivadores, como personas que están muy lejanos del resultado, ¿no? Y son personas que por ahí somos vendedores de sueños. Y esto tiene mucho que ver no con la especialidad, sino que tiene que ver con los, entre comillas, coaches que se han mostrado en el mercado. Esto tiene que ver una suerte con el hecho de la formación que tienen los coaches, ¿no? En el mercado también se ofrecen muchas ofertas de formación en coaching de 10 horas, de 8 horas, de 24 horas, y con eso te certifico como coach. Y eso no es posible, ¿no? Tú puedes formarte y especializarte en determinada destreza o habilidad o competencia, pero no ser una persona que tenga una formación como coach integral que te permita la posibilidad de acompañar en procesos de transformación a las personas o a las empresas. Y ahí donde entonces ha habido una suerte de desmérito de la obtención del resultado, porque han llegado muchos vendedores de sueño a las empresas con promesas que no se cumplen y que no generan ningún impacto y ningún cambio. Y casualmente yo tuve ¿cómo se llama? Un asistente a una conferencia que dictamos hace poco con nuestra colega Alexa Pacheco, y él decía en pleno conversatorio, ¿no? A mí me mandaron a que trabaje con un coach porque necesitaba un coach, y resulta que el coach dijo ya está terminado el proceso y yo seguía igual, con los mismos problemas, con la misma situación, no había cambiado nada, no había mejorado nada. Entonces definitivamente eso pasa porque muchas veces nos hacemos de profesionales que no tienen competencia para eso. Yo soy un convencido de que el coach ontológico profesional es una persona que genera impacto de entrada, te genera resultados de impacto de entrada, es decir, genera procesos de cambio en la mirada del coachee de entrada. Es decir, un coach que no genera procesos de cambio, de impacto y de inmediato no es coach. Por lo tanto, este proceso de la ontología es importante explicarlo. A ver, el coaching ontológico como tal se asienta en una metodología. Esta metodología genera un plan de acción o de trabajo. Y este plan de acción o de trabajo genera un resultado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de procesos de formación de coaching empresarial o de sesiones de coaching para profesionales de manera individual, están asentados en este marco de gestión. Es decir, es una metodología que debe generarte un plan de trabajo al que el coach con el coachee le dan seguimiento. Si es necesario generar cambio, proceso de cambio dentro del mismo, se harán los ajustes respectivos. Pero eso tiene que terminar en un resultado de mejora que se debe ocurrir en el coachee. De tal manera que si no hay esa metodología, si no hay este proceso, que es todo un proceso que hay que trabajar de acompañamiento, entonces no estamos hablando de coaching ontológico.
Estamos hablando de cualquier otra cosa, pero no de un coach ontológico profesional. Correcto, correcto. Y lo entiendo perfectamente porque va ligado a la efectividad del desempeño. Como tú bien lo has dicho, si no genera cambios, si no impacta inmediatamente y se pone en la acción, porque me parece muy coherente y muy preciso el haber dicho que del ser pasa al hacer, porque si no funciona de esa forma, definitivamente quedará como un sueño, como algo que realmente está ya efímero y no se puede cumplir. Hago un paréntesis pequeñísimo, gracias a todas las personas que se están uniendo, muchísimas gracias. No se pierdan esta excelente entrevista Persiguiendo Nuestros Sueños con nuestro querido invitado de hoy, el ingeniero Víctor Urquiza Salcedo, con un tema maravilloso, el coaching ontológico. Continúa, por favor. Sí, el coaching ontológico es una de las herramientas que en los actuales momentos tiene mucho impacto en las diferentes disciplinas profesionales. Por lo tanto, el coach ontológico lo puede estudiar una persona, un estudiante, lo puede estudiar una ama de casa, lo puede estudiar un padre de familia, lo puede estudiar un profesional de cualquier especialidad. Nosotros hemos tenido como estudiantes desde psicólogos, sacerdotes, odontólogos, cardiólogos, estilistas, administradores de empresa, ingenieros en sistemas, ingenieros industriales, es decir, docentes, todos estos profesionales lo que están buscando de una u otra manera es mejorar su perfil personal y profesional para generar impacto en la relación con los demás. Ese es el fin con el que persiguen algunos estudiar coach ontológico. Y en otros es hacer de esta nueva tendencia una profesión, porque en los actuales momentos ser un coach ontológico profesional se vuelve ya una profesión. ¿Qué significa la profesión desde el coach ontológico? Es que estás en capacidad de poder firmar como un coach ontológico cuando dictas un seminario, dictas un taller, como un coach ontológico profesional. Puedes generar sesiones de coaching, es decir, ayudar a personas, a acompañar a personas en procesos de cambio y de mejora. Y esto aquí es muy importante hacer un alto, Malú, hacer un paréntesis, porque hay muchos que confunden el concepto de un coach o un psicólogo, y eso no es tan cierto, ¿eh? Cuidado por ahí. Los coaches no hacemos el trabajo de los psicólogos. Los psicólogos tienen una actividad totalmente distinta que la que hace el coach ontológico, como lo que hace un mentor empresarial, que es otra actividad también distinta al coach ontológico. Y vamos a hacer unas comparaciones muy breves y rápidas. ¿Qué hace un psicólogo generalmente? El psicólogo trabaja patologías, fobias, traumas, problemas de fondo que arrastra una persona desde el pasado al presente y que necesita procesarse, cambiarse, mejorarse y tratarse, rebuscando desde atrás situaciones que dieron inicio a este tipo de problemas. El coach ontológico no entra en ese proceso. Él no entra a trabajar patologías, no entra a trabajar fobias, no entra a trabajar esos miedos, no entra a trabajar desórdenes de conducta en ese sentido. El coach ontológico es un profesional que te acompaña en un proceso de cambio a una persona que, estando bien en su comportamiento habitual, personal o laboral, de repente tiene una cosa que le conocemos nosotros como punto de quiebre. ¿Qué significa el punto de quiebre? Es que yo me estanco, cambio, adopto otra postura, etcétera, etcétera. Me introvierto, tengo miedo, no encuentro la salida, etcétera, etcétera. Es decir, vengo de una situación normal, de una actitud normal, de un comportamiento normal y habitual, y de repente, como todos los seres humanos, podemos caer en un punto de quiebre. Es decir, me introvierto, me estanco, algo me impacta, algo me bloquea y no me deja avanzar. En ese momento, esa persona que venía teniendo un comportamiento habitual en buenos términos, necesita el acompañamiento de un coach ontológico. ¿Qué hace el coach ontológico con esta persona? Trabaja del presente en adelante. Es decir, a ver, empecemos entonces a través de sesiones de coaching a que la persona se autodescubra y se autoanalice y se autodiagnostique y se autoevalúe a través del acompañamiento del profesional para saber cuáles son las situaciones que podrían estar generándole de una u otra manera este bloqueo. Y a partir de ahí, empezar a generar una suerte de trabajo, de plan de trabajo, de actividades que lo vayan destrabando al coachee. ¿Para qué? Para que él vuelva a retomar el swing, vuelva a retomar el rumbo que había perdido. Porque esto es importante tenerlo claro, Malú. A todos, absolutamente a todos los seres humanos, indistintamente del nivel de competencia que tengamos, se nos puede presentar un punto de quiebre. Es decir, todos nos podemos extraviar en un momento determinado, todos podemos tener un momento de extravío, un momento de no saber qué hacer, un momento de no entender qué me está pasando, porque el pensamiento también se agota.
Y esto va a parecer anecdótico. Dice, pero ¿cómo que el pensamiento se agota si el cerebro es ilimitado? Bueno, no, sí se agota el pensamiento cuando, sobre todo, el pensamiento está lleno de muchas influencias negativas. Crisis, problemas, traumas, dolor, malas vibras, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones, toda esa acumulación de energía negativa llega un momento determinado que no permite la posibilidad de que ingresen pensamientos positivos, actitudes negativas o pensamientos frescos. Entonces hay que vaciar el tacho, hay que de una u otra manera sacar esos pensamientos negativos para que ingresen los nuevos. Entonces, lo que hace el coach ontológico en este minuto es que ayuda a la persona a que se desconecte de estos pensamientos, que abandone todas estas cuestiones y él mismo se autoalimente y regrese a su swing y recupere nuevamente su normalidad. Qué interesante, porque me conecto inmediatamente con esa identificación del obstáculo que me impide alcanzar mis deseos, mis metas, mis logros, mis avances. Ahora, por acá tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si la persona, indica Andrea, qué pasa si la persona ya ha hecho un proceso ontológico y lamentablemente vuelve a caer en otra situación de conflicto y genera otra caída? ¿Qué pasa allí? Bien, bien. A ver, empecemos a entender que la motivación no es una cosa eterna y la motivación y el proceso de cambio no es una cosa eterna, ¿no? Es decir, no es que uno se bañe una vez al día o una vez por semana. Usted se baña todos los días y en diferentes horarios en función de sus necesidades. Y la ayuda de un coach o de un profesional también puede ser eventualmente muchas veces que lo demanden las circunstancias. Es decir, no es por el hecho de que yo me motivo en la mañana y me veo lindo y bello, resulta que me va a durar todo el día, porque resulta que yo salgo lindo y bello de mi casa, pero puede ser que en un par de horas me encuentre con un conflicto que me tira abajo toda la motivación. Y me vuelvo a motivar nuevamente y puede ser que dentro de 3 horas más me encuentre con un mal momento y nuevamente se me vuelva a descargar la pila. Es decir, los seres humanos necesitamos retroalimentarnos en muchos casos permanentemente. Si alguna persona en algún momento fue ayudada o acompañada en un proceso de cambio con algún coach y en este momento está enfrentando otra realidad, lo más probable es que lo que le está pasando es perfectamente natural. Porque lo que estamos viviendo ahora, que es tan cambiante, que es tan caótico, que es tan sorpresivo, que es tan inesperado, nos demanda justamente que estemos trabajando de cerca de un profesional que nos ayude permanentemente a renovar el pensamiento. En otros países como Argentina, donde lo he podido ver más de la mano, es muy común que un profesional cuente con un coach de cabecera. O sea, una persona que permanentemente lo está ayudando en reencontrarse consigo mismo. Y lo pasa, tú lo has visto en el deporte. Los futbolistas necesitan un coach deportivo que está permanentemente ayudándolo. Los artistas, los cantantes necesitan un coach. O sea, hay gerentes de compañía que tienen un coach de cabecera. O sea, es una persona que permanentemente los está ayudando, los está retroalimentando sobre de qué manera destrabarse ciertas cosas que en un momento determinado le puede generar oscuridad. Entonces, la pregunta de este amiga que nos hace. Sí, Andrea. Sí, de Andrea, es que primero que no se asuste, que no se preocupe, porque a todos en un momento determinado se nos pueden presentar muchos momentos de quiebre y es perfectamente natural buscar ayuda cuando la necesitamos. Así de simple. Perfecto, perfecto. Y sabes que algo importantísimo que acabas de mencionar, ese caso de depresión que te da ese bajón, lamentablemente no te deja accionar. Y por supuesto, como no te deja accionar, no puedes dar el siguiente paso. Entonces, por eso es que muchas empresas tienen esta visión, porque yo lo considero realmente como algo visionario, el tener una persona que constantemente, periódicamente te esté dando luces de cómo seguir, de no destrabarte, como tú bien lo dices, este término excelente, pero sobre todo a tener una mirada distinta de cada cosa, de cada suceso, porque cada persona tiene una percepción de algo. No a ti te puede parecer igual en este momento, no a otra persona. Entonces, imagínate, si todos nos ponemos a pensar qué va a pasar o qué piensa él o qué piensa aquello, no accionamos, no llegamos a tener un buen desempeño organizacional. Y ahí viene nuestra siguiente pregunta. Sí, por favor, adelante. Sí, Malu, hay muchas cosas que nos pueden bloquear perfectamente de manera natural y normal. O sea, hay muchas cosas en la vida de un ser humano que pueden bloquear el pensamiento de un ser humano, la conducta de un ser humano. Y tú como psicólogo lo debes conocer perfectamente bien. Es decir, vivir la muerte de alguien cercano que amas te puede bloquear el pensamiento. Perder un puesto de trabajo te puede bloquear el pensamiento. Que te reduzcan el sueldo te puede bloquear el pensamiento. Que te quedes sin empleo te puede bloquear el pensamiento. Es decir, hay muchos indicadores, hay muchos factores internos y externos que pueden generar un comportamiento y un pensamiento distinto a lo que tú habitualmente venías teniendo. Entonces, en los actuales momentos,
yo estuve en Estados Unidos hace un par de años, antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar por allá en Nueva York y pude ver una práctica que todavía acá no ocurre, pero que ya está empezando a darse, ¿no? Y es que las empresas comercialmente hablando, que tienen equipos de venta, equipos de atención al cliente, de venta masiva es el tema, ¿no? Tienen un coach que está trabajando permanentemente con estas líneas comerciales, pero es un coach de planta. Y lo más interesante de todo es que este coach no lo paga la empresa. Este coach lo paga una cuota de la comisión que ganan los vendedores de la organización. Es decir, la empresa no invierte en nada y le dice, de su comisión vamos a dedicarle un porcentaje para que el coach trabaje permanentemente con ustedes. Entonces ese trabaja de manera grupal, de manera individual y mantiene al equipo totalmente fresco todo el tiempo. Acá en el Ecuador ya está ocurriendo de manera muy lenta, Malú. Yo me he encontrado ya con algunas empresas acá en Ecuador donde el staff de la organización, el 70% de ellos son coach ontológicos profesionales. Es decir, ya se está demandando en las empresas tener coach de planta que estén permanentemente junto con el talento humano generando procesos de cambio, de mejora, porque finalmente es importante entender que no es lo mismo vender antes del invierno que durante y después del invierno, que no es lo mismo vender y dar servicio antes de la pandemia, durante y después de la pandemia. O sea, las camisas son diferentes, las circunstancias son diferentes y los inputs son diferentes. Entonces, no solamente hay que preocuparse en el scoring que voy a usar, sino en el scoring emocional que voy a utilizar. Nosotros en el coaching ontológico hablamos de una cuestión que se llama el eco emocional. Tenemos que aprender a escuchar el eco emocional. En otras condiciones se le llama la escucha activa. Bueno, la escucha activa quedó ya atrás. ¿Por qué? Porque la escucha activa es lo que tú ves por encima de la sábana, pero la escucha emocional es lo que ves detrás, por debajo del iceberg. Entonces, la escucha emocional, la escucha emocional ya es empezar a olfatear de manera mucho más aguda la emocionalidad o la carga emocional que tiene el requerimiento, la petición, la necesidad de una persona. Entonces, el scoring emocional tiene que cambiar. Entonces, los coach ontológicos trabajan en las empresas en los actuales momentos, ayudando a las empresas a reprogramar el pensamiento, ¿no? A reestructurar el pensamiento, a regenerar el pensamiento. Llámelo como quiera, pero necesitamos educar nuevamente a la gente a que tenga un input, un scoring, una forma de ver las maneras de la actividad de manera diferente. Recuerda que a los seres humanos nos importa mucho el sueldo económico, pero hay un sueldo emocional que también es tremendamente importante, que se necesita trabajar en las organizaciones. Así que, de una u otra manera, el coach ontológico genera mucho impacto en el ámbito laboral y en el clima laboral cuando se trata de generar producción y resultados. Excelente, excelente. Y sabes que se conecta con esta pregunta que justamente te la iba a hacer. Elker Mendoza nos dice, ¿cómo generar, cómo podemos crear un entorno más favorable? Sobre todo a potenciar esas habilidades sociales y competencias blandas en los trabajadores. Bueno, Edgar me dijo que se llama, ¿no? Edgar, gracias por la pregunta. A ver, no se puede ser luz y sale hacia afuera si hay oscuridad por dentro. Empecemos por entender eso, primerito. O sea, yo no puedo pretender que todo el mundo cambie o mejore si yo no doy el primer paso de generar un proceso de cambio. Esta es la primera cosa que yo le digo a mis estudiantes de la escuela de coach, que están estudiando coach ontológico conmigo. Y les digo, a ver, nosotros no podemos generar procesos de cambio en nadie si nosotros no cambiamos primero nosotros. Por lo tanto, el primer paso que hay que dar para generar procesos de cambio en el entorno, en nuestro medio, es cambiar nosotros primero. Es decir, tener una mirada distinta, la capacidad de observación distinta, la interpretación distinta, entender que mi realidad no es la realidad de los otros. Primero eso. Primero tenemos que ordenar el pensamiento. Tenemos que ordenarnos internamente para luego empezar a generar procesos de cambio en los demás. Y además es un axioma clarísimo. Si tú cambias, cambia tu entorno. Así de fácil. Pero si tú no cambias, si el gerente de la organización no cambia, si tú como persona no cambias, si tú como colaborador de la empresa no cambias, ninguna instrucción y ningún procedimiento que des dentro de la empresa va a cambiar, porque la carga emocional que tiene el proceso de comunicación que está generando no genera impacto. Para que la comunicación sea efectiva, tienes que tocar las emociones. Para que la comunicación genere impacto en la gente, tienes que tocar las emociones, tienes que tocar el ser. Entonces, el coach ontológico lo que hace es una suerte de combinar un proceso de comunicación con una comunicación empática, con una comunicación emocional, afectiva, cálida, que nos permita generar resultados de impacto.
Qué interesante, qué interesante. Agradezco a cada una de las personas que se siguen sumando. Muchísimas gracias por estar con nosotros también en las redes sociales. Gracias a cada una de las personas. Gracias. Vamos a abrir en este momento, mi querido Víctor, porque las personas están muy atentas a todas las cosas que claro. estás comentando. Voy a abrir en este momento el foro de la sesión de Zoom que estamos en este momento, por si acaso quieran alguna pregunta. Adelante, por favor, la persona que desee realizar alguna pregunta a Víctor. ¿No? Seguimos por el momento entonces. Dale. Bien. Nosotros tenemos que empezar a erradicar del pensamiento el desconocimiento de lo que ocurre en términos del coach ontológico. El coach ontológico no es pues un proceso de motivación, de arengar, un proceso desligado del resultado. El coach ontológico es una metodología asentada en un plan de trabajo que genera un resultado de impacto. De tal manera que quien estudia coach ontológico, de una u otra manera, de manera personal, lo primero que percibe es un cambio de actitud, una mirada diferente. Y segundo, se forma y se prepara para poder ayudar a otras personas. Para ser un coach ontológico profesional debe tener mínimo una formación de 160 horas como mínimo. Nadie que estudie por debajo de 160 horas puede considerarse un coach profesional. Es decir, para que una asociación mundial de coach de diferentes lugares, de las distintas escuelas que hay a nivel mundial, debe tener mínimo 150 horas de formación y algunas horas de vuelo en términos de sesiones de coaching. Es importante empezar a entender que el coach ontológico es una corriente que está muy fuerte en Europa hace bastante rato. La he visto yo fuertemente en Argentina, sobre todo. En Ecuador apenas está desarrollándose, pero hay mucho por hacer en términos del coaching ontológico, como una de las ofertas que se genera actualmente en el mercado, y sobre todo en esta época, Malú, en esta época. Yo recuerdo que estando en Argentina le decía yo a los docentes, no es hora de formar, es hora de contener. Y esto, cuando yo lo decía, lo estaba hablando con los docentes cuando estaban pasando un proceso de transición entre el costo del peso y el dólar, un tema de evaluación. Y no me imaginé nunca que iba a pasar esto de la pandemia en el Ecuador. Y en los actuales momentos, Ecuador también está en el mismo proceso. Yo siempre le he dicho a los docentes, se lo he dicho a los gerentes de compañía, lo he dicho a los líderes empresariales. Es hora de contener a la gente, es hora de acompañar a las personas, a sus colaboradores, a los clientes. Es hora de acompañarlos, porque va a ser uno de los mecanismos de fidelización y va a ser uno de los mecanismos de bajar el nivel de deserción que hay en los clientes, de buscar de una u otra manera atender a los demás desde el ser, porque es a partir de ahí donde la gente necesita en este momento ser escuchada. Muchas veces un cliente, ya sea de manera presencial y ahora sobre todo de manera virtual, está demandando ser escuchado. Y ser escuchado en primera persona y después el producto o servicio. Desafortunadamente para algunas empresas, la mecánica de gestión sigue siendo desde la operación. O sea, como para qué me llama, o sea, qué necesita, en qué lo puedo ayudar. Es decir, a partir de la operación, de la necesidad. Cuando el actual ejecutivo debe estar abierto y debe estar dispuesto desde el ser. O sea, trabajar el ser, porque hay mucha gente que necesita apoyo. Ejemplo, trabajaba con unas personas que hacen conexión telefónica internacional. Para algunos de ellos, el trabajo de ellos consistía en conectarlo con su pariente en el exterior. Pero a nadie eso le había ocurrido que cada vez que hacía su trabajo lo que hacía era alegrar el corazón de una persona. Entonces, tenemos que cambiar el sentido de lo que hacemos. O sea, ¿qué es lo que tú haces? Generar alegría, generar amor, generar estos espacios emocionales, reconocer que nuestro trabajo produce ese efecto y trabajar desde esa óptica y no solamente desde la operación, mecánica, fría y distante. Es decir, es hora de empezar a cambiar el speech, porque en estos momentos de la realidad que estamos viviendo, en todos los aspectos profesionales, en absolutamente todos, se demanda cambiar el speech. Se demanda un gerente que hable desde el ser. Se demanda un líder que trabaje desde el ser, que no significa debilidad, que no significa bajar la productividad, que no significa bajo ningún concepto que nos bailen un zapateado en la cabeza. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, hablar desde el ser significa entender tu realidad, entender tu necesidad, sin perder de vista el resultado y la gestión. Por lo tanto, hoy por hoy se necesita profesionales formados desde el ser para que se sumen valor a la competencia y al conocimiento que tiene cada uno.
Y me hace clic muchísimo porque es lo que yo entendería como descifrar el propio valor personal, afrontar tus miedos y barreras y llevarlos a una instancia en la que tú ya lo sabes, ya descubres esas debilidades, esas falencias y empiezas a trabajar para mejorar y tener una visión muy general y específica a la vez de todo lo que te aqueja. Qué increíble. Ahora, tenemos otra preguntita. Claro. ¿Cómo generar esta ambición hacia los objetivos a largo plazo de las organizaciones? Me hace Bien. la pregunta Andrea nuevamente. Andrea, gracias por preguntar, Andrea. Me encanta cuando nos preguntan, porque eso quiere decir que les gusta lo que estamos charlando acá entre amigos. A ver, Andrea, los procesos de cambio para que se vuelvan sostenibles en el tiempo son esos, procesos. No son parches. Desafortunadamente, esta es la gran retórica y esta es la gran contradicción que a veces los consultores tenemos que bregar todos los días en las organizaciones. Que nos buscan para solucionar parches, para apagar incendios. Si lo que queremos es sostener procesos de cambio a largo plazo, entonces se tienen que generar procesos de transformación y de sostenimiento a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? En lo personal, no es lo mismo dictar un seminario de 8 horas para una organización, para que la gente quede como ahí entusiasmada, teniendo una mirada diferente de las cosas, a tener que trabajar un proceso de transformación durante todo el año en la organización. Correcto. Procesos que generen sostenimiento en la organización por todo un año y todo un periodo. Te voy a dar un ejemplo. Yo manejo un proceso que se llama programa gerencial para mandos medios. ¿Qué significa esta escuela de mandos medios al interior de una organización? Que se tocan diferentes temáticas en el tiempo durante el año para lograr un objetivo final al término del año. Es decir, prácticamente sostienes al personal de la organización de arriba hacia abajo en cascada para que la organización se mueva de manera continua, en conjunto, y podamos obtener un resultado a largo plazo. Porque estas cuestiones de apagar incendios, tapar huecos, o como muchas veces ocurre que te llaman de recursos humanos, necesitamos ayuda, es que tenemos este problema. Entonces, a ver, y listo, perfecto, pero hay que trabajar este esquema bajo este tiempo. Es que no tenemos mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo tiene? O no tenemos dinero. O no tenemos dinero, ¿no? Me llamaba una empresa y me dice, Víctor, estamos preocupados porque la gente definitivamente está con miedo, tiene temor, están sintiendo un momento duro con relación a los clientes. Y dice, y necesitamos sostener a la gente porque la gente se siente mal. Ah, le digo, muy bien, pero claro, hay que sostenerla, hay que ayudarla a la gente en este momento de crisis. Y bueno, le digo, ¿y con qué tiempo contamos? Me dice, no sé, propóngame usted, me dice, un proceso para que ayudemos a que las personas puedan sentirse cómodas y puedan generar un trabajo de mayor impacto en este momento de crisis. Ah, bueno, listo. Le armamos un programa que demandaba más o menos, Malú, para que tengan una idea, demandaba más o menos unas 24 horas. Listo. Diferente temática, procesos, ¿no? Cuando se lo presenté me dice, y no puede ser en menos tiempo. Le digo, pero a ver, pero es que si lo que queremos es que las personas tengan un proceso de cambio, de mejora, necesitamos tomarnos un tiempo para trabajar con la gente, porque hay que abonarla, hay que escucharla, hay que hacer trabajo individual, hay que hacer trabajo de campo, o sea, hay que trabajar, hay que abonar el terreno. Me dice que ellos no tienen mucho tiempo. Me dice, ¿usted no cree que esto se puede hacer en 1 hora? Me dice. Por Dios, conocemos esas realidades. Qué bárbaro. Entonces, para contestar un poco la pregunta de nuestra amiga del panel, los procesos de cambio se generan a largo plazo cuando están acompañados de procesos de acompañamiento a largo plazo. No se puede generar procesos de largo plazo si lo que queremos es apagar un incendio. Así que hay que empezar a cambiar la mentalidad. Hay que romper el mito, digo yo, de talento humano, porque lamentablemente los primeros temerosos de procesos de cambio a largo plazo son los de talento humano. Le tienen miedo al tiempo de la gente. Es decir, ¿será que la gente puede aguantar tantas horas? ¿Será que la gente quiere? De mi experiencia personal, la gente quiere lo que el talento humano muchas veces no quiere o no concibe. Y esto es muy importante tenerlo claro. Por eso es que nosotros, los que entramos muchas veces en las organizaciones, nos encontramos con una realidad que es distinta que lo que nos dice talento humano. Talento humano nos dice una cosa y la realidad del personal es otra. Y es ahí donde tenemos que buscar hacer clic. Muchas gracias. Están algunos amigos aquí en la sala, entre esos Osvaldo Guerrero. Gracias por estar, Osvaldo, con nosotros, que es coach educativo y docente acá de Guayaquil. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sabes que se nos ha ido el tiempo, Víctor, volando. Mira que ya van a ser 8 minutos para las 8. Realmente el tema tiene muchísimas aristas que ampliar en otro momento, así que te vamos a volver a invitar. Yo me tomo la palabra de lo que dijiste alguna vez, que podíamos volverte a invitar. Muchas gracias, con mucho gusto.
Para eso estamos. Excelente. Nuestro trabajo consiste en hacer de esto un mundo mejor. Nuestro trabajo consiste en contribuir al desarrollo individual y empresarial. Así que siempre estamos para poner el pecho a las balas, siempre, siempre. Así que estamos listos para lo que sea. Excelente, gracias, gracias Víctor. Entonces, vamos a darle un mensajito final a todas las personas que están en la sala y a las personas también que nos están viendo en las redes. ¿Qué mensaje final le podemos decir? Y un poco aquí conectando con la temática de nuestro segmento que va de la mano con todo lo que has mencionado, porque no solamente es efímero, es tener bien planteado qué es lo que quiere y sobre todo trabajar en base a eso todo lo que se viene. ¿Qué mensaje le podríamos dar a la gente de Persiguiendo tus Sueños? Bien, que estamos viviendo momentos difíciles, que estamos pasando por un proceso de transición, estamos atravesando una tormenta interminable. Cuando arrancó este proceso, este tema de la pandemia, yo pensé que iba a durar 2 o 3 meses y de esto ya llevamos 1 año. Estamos atravesando una tormenta y de esto no vamos a salir secos para nada, nos vamos a mojar de alguna u otra manera. Y una de las recomendaciones que puedo hacerle a todos, incluyéndome a mí mismo, y es que a pesar de probar de todo y de buscar ayuda en todas partes, la única herramienta que no debemos de abandonar nunca es la fe y la esperanza de que las cosas van a cambiar y van a mejorar. Que seamos persistentes, que no nos abandonemos. A veces en estos momentos de crisis es cuando abandonamos la posibilidad de seguir estudiando, de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir estudiando. Creo que este es el momento más importante para seguir creciendo. Estudiar en este minuto de crisis es una de las aristas que nos da más fortaleza y nos da herramientas y nos da más seguridad y mejora nuestra autoestima. Así que no nos abandonemos. Antes de abandonarnos, por favor, recurran a la fe. La fe es el último recurso que un ser humano debe perder cuando ha agotado todas, absolutamente todas las herramientas habidas por haber. Así que adelante, no perdamos la fe y quedemos claros de que esto va a pasar y que vendrán mejores días. Pero cuando llegue ese mejor día, usted tendrá afilada el hacha. Tendrá afilada el hacha, como dicen los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Hay que afilar el hacha, hay que prepararse para cuando todo vuelva a la normalidad. Y para eso, usted tiene que estar preparado. Muchas gracias, Malú. Qué increíble, qué increíble. Un aplauso, por favor, todas las personas. Y gracias nuevamente, Víctor, por estas lindas palabras que nos van a llenar siempre de momentos excelentes. Gracias, dice Alexa. Excelente ponencia, coach. Gracias. Alexandrita. Guido, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Por aquí acompañándoles, llegué del centro y no podía perderme. Definitivamente un tema bastante interesante. Pude escuchar lo último y muy bien traídas las palabras de quien estaba presentando su ponencia. Efectivamente es así, ¿no? Los procesos llevan bastante tiempo. Y como decía el compañero, si vamos a apagar un incendio, pues entonces búsquenme enseguidita y apagamos solo el incendio. Pero no vamos a cambiar lo que ahí en adelante va a suceder. Gracias, Guido. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces les tengo que agradecer su presencia. Víctor, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Malú. Y te esperamos en un momento próximo. Un fuerte abrazo.